En la miastenia grave, los anticuerpos se unen a la subunidad del receptor de acetilcolina. Del lado izquierdo, la toxina de la cobra tailandesa es un ligando específico de la subunidad del receptor de acetilcolina. Niveles de anticuerpo contra el receptor de acetilcolina en la miastenia grave con distintos grados de severidad de la enfermedad. Microfotografías electrónicas que muestran el autoanticuerpo IgG arriba por 1300 y el C9 del complemento abajo por 9000, localizados en la placa motora terminal en la miastenia grave. El entrecruzamiento de los AChR adyacentes al anticuerpo divalente conduce a internalización acelerada y degradación, con la consiguiente pérdida sináptica de AChR. Se han identificado C3 y C9 en la membrana postsináptica del músculo con miastenia grave, además de una capa de productos degradados en la hendidura sináptica. En la miastenia grave hay una reducción en el notable plegado postsináptico de la membrana muscular normal, que producen un aspecto simplificado. Algunos sueros de miastenia grave parecen bloquear la actividad agonista en la placa terminal. Timo de un paciente con miastenia grave donde se observan folículos linfoides con zonas circundantes de células T. Miastenia grave, TC del mediastino que muestra un timoma. Resumen de la heterogeneidad clínica de los pacientes con miastenia grave. Los anticuerpos dirigidos contra los canales de calcio regulados por el voltaje conducen a una liberación reducida del neurotransmisor, a diferencia de 10 que ocurren con los anticuerpos dirigidos contra la parte distal de la unión neuromuscular, como en la miastenia grave, que son más frecuentes. El epitelio contiene células TS y TC, a menudo en estrecha aproximación a los macrófagos de la lámina propia. Estas células exhiben en su superficie grandes cantidades de moléculas HLA de clase 2. Las células T, en su mayoría TH y B, también están presentes en la laminilla propia. Como están las células plasmáticas secretoras de IgA, la IgA secretoria adquiere su componente secretorio según pasa a través del epitelio. Clasificación de la gastritis, mostrando los rasgos diferenciadores entre la lesión de la anemia perniciosa tipo A y la gastritis asociada con procesos no inmunológicos tipo B. Anticuerpo contra los canalículos de las células parietales. Este anticuerpo presente en el suero de pacientes con anemia perniciosa se ha demostrado con inmunofluorescencia empleando una sección de estómago de mono. Los títulos de anticuerpos suelen ser mayores en los pacientes con AP. Los dos determinantes antigénicos en la molécula del factor intrínseco proporcionan lugares de unión para los anticuerpos bloqueantes tipo 1 y ligantes tipo 2, hallándose ambos tipos en el jugo gástrico de pacientes con AP. El anticuerpo bloqueante impide la formación de complejo B12 y Fe, y el anticuerpo ligante evita que el complejo se ligue a los receptores ileales. Electro del anticuerpo contra IF sobre la absorción de B12 en pacientes con anemia perniciosa. Efectos de los corticosteroides en un paciente con anemia perniciosa. Enfermedad celíaca. Aspecto histológico de una biopsia yeyunal de un paciente con enfermedad celíaca que muestra aplanamiento de las vellosidades, elongamiento de las criptas y un infiltrado denso de células inflamatorias. Derecha, biopsia tomada del mismo paciente después de 3 meses con una dieta exenta en gluten, que muestra unas vellosidades más normales. La alteración de la permeabilidad intestinal en la enfermedad celíaca viene indicada por el aumento de la captación. Marcadores inmunológicos de enfermedad celíaca mostradas las asociaciones HLA. Anticuerpo frente a la reticulina
Modelo R1. El suero procedente de un paciente con enfermedad celíaca no tratada se ha colocado sobre una sección de hígado y se ha teñido con un anticuerpo antiinmunoglobulina humana conjugado con fluoresceína. Los niveles de anticuerpo frente a la alfa-gliadina son significativamente más altos en los pacientes con celíaca no tratada que en aquellos con una dieta exenta de gluten, los cuales muestran niveles comparables a los controles sanos. Para cada grupo se muestra la media más menos desviación estándar. Paciente en remisión con una dieta libre de gluten que fue sometido a una provocación con gluten, produciéndose una caída rápida, aunque transitoria, en la CH50 seguida de un aumento más gradual en el título de anticuerpos contra el gluten y reticulina. Enfermedad inflamatoria del intestino. Izquierda. Aspecto histológico de la colitis ulcerosa, que muestra un denso infiltrado de células inflamatorias, formación de abscesos en las criptas y pérdida de células caliciformes. Derecha. Enfermedad de Crohn, que muestra un infiltrado linfocitario intenso, ulceración focal y formación de granulomas. Los linfocitos de pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino pueden destruir células epiteliales del colon. Esto se bloquea con la adición de liposacáridos de colicero suero de pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino. Los linfocitos normales también se vuelven citotóxicos para las células epiteliales cuando se incuban con colicero suero de enfermedad inflamatoria del intestino. Estructura y determinantes antígenos del virus de la hepatitis B. Se muestran los indicadores serológicos de infectividad. Síndromes secundarios a hepatitis B aguda. Las características inmunológicas de la hepatitis crónica